Y el que espera, y el que espera en Él, el que espera en Él y no en sus propias fuerzas, ese es el que va a volar. Y ese es el que no se va a agotar. Ese es el que no se va a cansar. Ese es el que va a volar. Él es. Y entonces, qué bello este proceso de, de el miedo es cuando tenemos fe en nuestras propias cosas, fuerzas y habilidades, no resulta. Pero el que aumenta su fe en Él, que Él sí, ese va a correr, ese va a vivir en lo sobrenatural, va a vivir como hijo de Dios Altísimo. Los que viven en el mundo se van a cansar. Los que viven en el mundo, como en el mundo, y buscando sus fuerzas del mundo, se van a fatigar. Pero el que vive en el mundo, pero encuentra en Cristo Jesús su poder y su fuerza y su gracia, ese va a correr y no se va a cansar. Hasta volar. Por eso yo amo a Cristo, amo su palabra, amo la Eucaristía, amo la confesión y tengo fe en Él. Y pidamos a Dios que aumente nuestra fe, donde faltamos. Y queremos llegar, hermanos queridos, queremos llegar a estar como Jesús. Dice este mismo versículo 24, que aunque era la tormenta grande, las olas sobre la barca, mira qué dice, voy a leerlo. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas, pero él estaba dormido. Pero voy a repetir, a ver, escucha. Pero él, ¿dónde estaba Jesús? Pero él estaba preocupado. No. Pero él estaba lleno de preocupación. No, pero él estaba lleno de miedo, pues se moría de miedo. No, ¿qué estaba Jesús? Dice, pero él estaba dormido. O sea, estaba en paz. O sea, estaba tranquilo. Y tú y yo tenemos que llegar, si queremos ser hombre y mujer de fe, queremos ser personas de fe, tenemos que llegar a que no importa que sea una tormenta violenta, extremadamente violento, yo estoy en paz, tranquilo. A eso tenemos que llegar. Yo estoy tranquilo porque sé con quién ando, sé con quién estoy. Tenemos que llegar a como Jesús, dormido, en paz, en cualquier cosa que me pasa, porque sé que Dios maneja esto. Dios trabajará esto. Dios va a tener esto en su mano. Dios me tiene a mí en su mano y en su corazón. Permanece en mí, está conmigo todos los días. Esto no es más grande que mi Dios. Esto no es más grande que mi Dios. Y llego a tener paz porque sé con quién estoy. Mira, regresamos a Salmo 23, 24, ahora versículo 4 otra vez, pero quiero resaltar otra parte. Salmo 23, 4 dice, aunque fuera por valle tenebroso, o sea, la palabra aunque tú y yo estemos en una tormenta o pasamos por un momento difícil, una dificultad, aunque fuera por valle tenebroso, escuche, ningún mal temería. Ninguno. Ahí dice ninguno. O sea, ninguno. Ningún mal temería. Aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temería. Pues tú vas conmigo. Entonces, ahí vamos viendo, Jesús está dormido en el barco, está en paz, tranquilo, aunque la tormenta, ¿por qué? Porque ningún mal teme. Y entonces tú y yo tenemos que pedirle a Dios y mover a eso, transformar ese miedo a esa fe, que aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temería. La palabra de Dios. Ese es el perfil
de un hijo de Dios que vive en ese estado de ser hijo de Dios, amado por Dios, y este Dios está con él. Ese no teme ningún mal. Y entonces el temer nos indica, tengo que hacer este trabajo de irme a Dios, llevar la situación a Él y recordar con quién voy, con quién estoy, porque el miedo no es algo natural al Hijo de Dios Altísimo, porque el miedo no cabe en uno que está con Dios, que está con Él, que está con Jesús. No es normal, eso no es normal. Normal es, no temeré ningún mal. Eso es lo normal. Ese es ser hijo de Dios Altísimo. Y esas cosas en nosotros nos muestra ese lugar todavía tiene que ser transformado, porque no es normal. Debo, con la ayuda de Dios, Él me da acceso al Padre, acceso al cielo, acceso a Él. Él está conmigo y yo estoy invitado a vivir con Él, a permanecer en Él y Él conmigo. Estoy invitado a vivir en ese estado de que cualquier tormenta puede venir, pero yo sé con quién estoy. Dice Salmo 27, 1 y versículo 3. Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Yahvé, el refugio de mi vida. ¿Ante quién temblaré? ¿A quién temeré? Yahvé, 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 Yahvé. Otra vez, mi fe está en Él, no en mí, en Él. Yahvé es mi luz, Yahvé es mi salvación. ¿A quién temeré? Yahvé, el refugio de mi vida. En Él me refugio, a Él yo corro, a Él yo me agarro, en Él yo confío. Yahvé, el refugio de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Dice el versículo 3, nuevamente, aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme. ¡A la madre! Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiando. Entonces, aunque un ejército, aunque una guerra, o sea, estamos hablando de cosas extremas, o sea, no estamos hablando de cosas pequeñas, extrema. Mi corazón no teme y sigo confiando. Entonces aquí vamos viendo de que lo normal, queda claro que lo normal es no tener miedo en la palabra de Dios. Que lo normal es no tener duda, no tener preocupación. Eso es lo normal para el que vive como hijo de Dios. No por nosotros, no porque nosotros somos alguna cosa, porque Él es el Dios Altísimo, mi luz y mi salvación. El Dios que es creador del cielo y de la tierra, el que corre, el que no se fatiga, el que su entendimiento es inscrutable. Ese es. Y por Él es que yo puedo vivir en este estado. Eso es lo normal. Como dice 2 Corintios 3:17, que porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y entonces vemos también que esto se vuelve entonces la manera de cómo podemos vivir una vida en Cristo, en Dios, en Cristo.
Miedo, preocupación, duda, escepticismo son señales de que no estoy viviendo en Cristo, con Él, en su casa, refugiado en Él. Y cuando yo no hago el trabajo de regresar a Cristo, de venir a Él, de confiar en Él, de saber que Él tiene esto y trabajar eso, ¿verdad? Trabajar eso, decirle, Señor, yo confío en ti. Señor, tú eres más grande que esta situación. Señor, te comparto esta situación. Señor, tú eres más grande que esta situación. O sea, me repito la palabra de Dios, me repito su promesa, me repito la verdad. Si yo no hago el trabajo de mover del miedo a la confianza, entonces mi vida va a ser movido por el miedo. Mi vida, va a ser movido por el miedo. Voy a actuar por el miedo. Voy a vivir por el miedo. Voy a ser movido. Voy a actuar y voy a vivir por miedo, por el miedo. Eso va a ser lo que me mueve. Y eso destruye. Y soy capaz de herir, soy capaz de discutir, soy capaz de mentir, soy capaz de matar, soy capaz de robar, soy capaz de insultar, porque estoy siendo movido por el temor, movido por el miedo. Y yo soy el que tengo que tomar control y acudo a muchas cosas que al final no resultan. Pero si yo trabajo esto y muevo hacia Dios y quién es Él y con quién estoy yo, entonces mi vida, hermanos queridos, va a ser sobrenatural y voy a ser movido por la fe. Voy a ser movido por la fe en Él. Voy a actuar por la fe. Por la fe. Eso es lo que me va a mover. Eso es lo que va a inspirar. Eso es lo que me voy a poder vivir en ese estado. Por la fe, ¿en qué? En quién es Dios. La fe en sus promesas. La fe en su palabra. Mi vida va a ser basado sobre la roca, como dice Mateo 7. Voy a construir, el que escucha mi palabra y lo pone en práctica, es como el que construye sobre la roca. Viene la tormenta y no lo puede bajar. Mateo 7, creo que 24, no estoy seguro. La verdad es que no estoy seguro, pero por ahí va, Mateo 7. Y entonces, por la fe en quien es Dios, se mueve mi vida. Por la fe en sus promesas, se mueve mi vida. Por la fe en su palabra, se mueve mi vida. Y actúo y vivo. Y esa vida, hermano, es bella. Esa vida es como ser hijo de Dios Altísimo. Vivir en ese estado. Esa vida es la vida de Efesios 6:10. Efesios 6:10 dice, encuentra tu fuerza en Dios. Y esta fe, esta vida no sobrenatural es lo que dice Hechos 17:28. Hechos 17:28. En Él movemos. En Él existimos. Gloria a Dios. ¿Qué vida quieres tú? ¿Quieres una vida movida por miedo o quieres una vida movida por Dios? El que encuentra su fuerza en Dios y no se fatiga. El que mueve y existe en Dios. Se vuelve como un cielo en la tierra. Hágase en la tierra como en el cielo, dice el Padre nuestro. Hágase en la tierra como en el cielo. Al que vive así, ahí es como tener el cielo en tu corazón. Y el que te experimenta tu amistad, tu amor, tu cariño, tus palabras, va a experimentar el cielo a través tuyo, porque el cielo mora en ti. En vez de experimentar en ti mentira, odio, insulto, renegar. Va a decir, ese sí que, no sé, no es el cielo, eso sí está cierto. Pero el que mueve su vida así, ese es un cielo aquí en la tierra. Entonces, queridos hermanos, qué bello y qué alegría compartir con ustedes esto. Los enemigos de la fe, que carcome, que destruye
a algo tan necesario y esencial, no solamente para poder ver milagros en mi vida, pero para que mi vida entera, en su totalidad, sea movido por Dios, que existamos en Él, que nos movamos y existimos en Él, y no por nadie y nada más. Y que tú y yo nos volvamos como Pedro, que hasta la sombra sanaba, el pañuelo de Pablo sanaba, porque estaban llenos del cielo, llenos de Cristo, llenos de Él. Y como dijo en una parte, oro y plata no tengo, por lo que sí tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y entonces, siendo movidos por Dios y el cielo, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla hará contigo y conmigo. Que Dios les bendiga, hermanos queridos, y que siga este lindo retiro con mucho amor y que no se apague su fe.